para ninguna otra cosa. Entonces, ya está grabando. Entonces vamos a dar inicio. Entonces yo les propongo varios temas. Tenemos que hacer varias cosas hoy. Entonces les propongo varios temas que serían: uno, una pequeña presentación. Somos pocos, somos 8 que estamos conectados hasta ahora. Puede que algunos entren más tarde. Entonces una ligera presentación primero. Después creo que lo más práctico sería que empecemos de una vez con el tema. Vamos a hablar de la Edad Media. Puede ser un tema un poco largo, pues yo procuraré hacerlo lo más escueto posible para que nos dé tiempo para otras cosas. Otro asunto que tenemos que atender es lo relacionado con los trabajos creativos, que es una novedad en este curso, de los cursos de filosofía. También quisiera hablarles un poco de una experiencia que es muy interesante, que vamos a dar inicio en este semestre, en este periodo académico, perdón, que se llama Seminario para Estudiantes. Es una experiencia de estudiantes de América Latina que está comenzando y a la que también quisiera invitarlos. Y otra cosa, hay un congreso también de filosofía latinoamericana que está en camino, en el que ustedes podrían participar. Sería muy interesante que ya estudiantes del curso de filosofía medieval tengan la oportunidad de estar en un congreso internacional de filosofía. Es una cosa muy interesante. Entonces también les hablaría de eso. Por lo menos esas cosas. Y finalmente otra cosa, así sea rápida, es un poco explicar lo relacionado con el trabajo de este segundo reto, porque precisamente puse la web conference este día 31 porque hoy comienza el segundo reto. Entonces es como oportuno, porque así nos da a nosotros pues claridad en lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces les sugiero eso, si les parece bien, y algún otro tema, alguna otra inquietud, pues ahí los vamos resolviendo. Entonces empecemos con la presentación. Voy a empezar yo. Me presento primero. Mi nombre es César Ibarra, pues obviamente, como ustedes ya saben, César Ibarra. Yo soy nativo y vivo en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño. Soy licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Soy especialista en Educación Cultural y Política de la UNAD y también tengo una maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Adicionalmente al trabajo con la UNAD, también soy profesor de hora cátedra de la ESAP y también soy paraacadémico del Ministerio de Educación. Esto es lo que yo hago. He trabajado en educación toda la vida, desde muy joven. He trabajado en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en todos los grados de la educación. Y no, pues aquí muy contento de estar con ustedes, una familia pequeña, mi esposa, mi hijo, la señora que nos ayuda a cuidar la casa y una mascotica que me acompaña. Eso es mi familia y estoy aquí en paz, en una vida sencilla, tranquila y muy contento de seguir trabajando con la UNAD, esta materia tan interesante que es la filosofía medieval. Entonces, ese sería yo. Entonces les pido el favor de que se vayan presentando ustedes uno por uno allí. Si quieren levantar la mano o comenzar, como ustedes quieran. Sí, el primero, por favor, que pide la palabra. No sé, de Bucaramanga no está el nombre. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Miguel. ¿Sí me Gracias, escuchan? Miguel. Sí, señor, le escuchamos. Muy bien. Yo me encuentro inscrito en la ciudad de Bucaramanga. Este es mi tercer periodo en la universidad. Eh, Esta es la cuarta carrera que estudio. Tengo 42 años. Y yo sí le agradezco al profe que me aclare una cosita antes de continuar. Esta conferencia es solo tema y y al final vamos a discutir sobre cuál es el trabajo que hay que entregar. Es que a mí el tema ese del trabajo creativo yo no he entendido qué es.
Sí, ahora hablamos, allí hablamos del trabajo creativo, sí señor, ahora Ah, hablamos. ok. Bueno, listo, muy amable. Gracias, Bueno, bienvenidos muy a bien, todos y bueno, espero que aprovechemos mucho este tiempo. Gracias. bueno, muchas gracias. Miguel, otro estudiante, parecía Alex, Josué, parecía. Muy buenas noches, profesor, estimados compañeros. Mi nombre es Alex Mejía, soy alumno del programa de filosofía. Yo creo que este es mi cuarto periodo académico. Estoy matriculado desde el CCAB Puerto Colombia. Estoy radicado acá en la ciudad de Barranquilla. Y pues, no, muchas gracias por la invitación, profe. Bueno, Alex, muchas gracias por la presentación. John Alejandro Franco. Muy buenas noches, tutor. Muy buenas noches, compañeros. Como lo dijo el tutor, mi nombre es John Alejandro Franco. Pertenezco al CEAD de Dos Quebradas. Vivo en la ciudad de Armenia. Em, Mi profesión es ser docente de ciencias sociales. Con una preocupación por el pensamiento, decidí inscribirme y hacer la carrera alterna a filosofía. Y pues igual con el ejercicio también tengo pues la misma inquietud que el otro compañero con el ejercicio de la actividad creativa. Pues eso sí. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, John Alejandro. Juan Diego, por favor. Profesor y compañero, buenas noches. Soy Juan Diego Cardona. Soy inscrito en el CEAT Medellín en mi segundo semestre. Yo trabajo en el sector público con el gobierno acá en el departamento de Antioquia. Esta carrera la escogí por placer, aunque no puedo negar que por el empleo que tengo, que me demanda realmente muchas horas de trabajo, incluso fines de semana, por momentos siento que es complicado, pero como la escogí por placer, pues creo que hay una disposición mental y emocional para asumir este reto con amor y con entusiasmo. Muchas gracias a todos y un placer conocerlos. Bueno, muchas gracias, compañero. Muy bien. Otro estudiante, por favor. ¿Quién falta por presentarse? Buenas noches, compañero Sí, y director. sí, Juan Eh, José, bueno, bienvenido. Gracias, profesor. Mi nombre es Juan José Ruiz y este es mi tercer semestre. Mm, Estudio filosofía, obviamente, y soy pensionado y he trabajado en obras civiles, pero en la vida hay que hacer dos cosas. Una es la que uno ejecuta y otra la que uno apasiona. Y esta es la que yo apasiono, entonces por eso estoy estudiando filosofía. Eh, y respecto a las perspectivas pues, que tengo en el trabajo, estoy dispuesto a ocupar el cargo que los compañeros me den, a desarrollarlo tal y cual lo indica. Y el profe había dicho que éramos 8, pero entonces los cargos son 5. Entonces, son para quedar claridad sobre eso. Mil gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan José. ¿Otro estudiante que falte? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Luis Alonso. Sí, señor, buenas noches, compañeros, buenas Buenas noches. noches. Soy Luis Monsalves, soy en el segundo periodo de filosofía. Tengo 39 años, soy de Medellín, estoy inscrito en el CEA de José Acevedo y Gómez y es mi segundo pregrado, anterior es administración. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Bienvenido. ¿Otro estudiante nos falta? Juan Diego, Alex Josué, ya se presentó Luis Alonso, John Alejandro, compañero de Bucaramanga que no me acuerdo el nombre. También ya, creo que estamos todos presentados. Muy bien. Bueno, entonces, tenemos en segundo lugar, primero, bienvenidos, me alegra mucho verlos si estamos aquí. Somos unos 32 estudiantes, me parece. Están conectados 7, 6. Es generalmente la primera conferencia educativa. No participan muchas personas, pero, ¿qué? Pero
de todas maneras, la mayoría lo que hacen es luego ver la grabación para aclarar alguna cosa, lo que sea. Entonces, esta sería la primera parte. La segunda parte, entonces, si les parece, voy a compartir la presentación. Voy a compartir la presentación, la voy a buscar aquí para esta primera conferencia educativa. Denme un minuto mientras la abre. Tenemos 3 conferencias educativas. La primera conferencia educativa es sobre la Edad Media. La segunda es sobre la filosofía cristiana en la Edad Media. Y la tercera es la filosofía árabe y judía en la Edad Media. Entonces, esos son las presentaciones que manejamos. Entonces, aquí ya está. Conferencia educativa número 1. Perfecto, ya va a entrar. Por favor, me confirman cuando la puedan ver. Va a empezar a entrar. Esperemos que entre. Me confirman cuando la puedan ver, por favor. Ya se ve, profe. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver, acá todavía no lo alcanzo a ver, pero básicamente el tema es, ya entró, la Edad Media, ¿no es cierto? La Edad Media. Entonces, iniciemos allí porque me parece que son varias, no me deja pasar la presentación. ¿Qué será? Ya entró ahí. Bueno, tiene un objetivo, obviamente, identificar la Edad Media y sus principales características, lo normal. Bueno, entonces, como ya ustedes lo vieron, lo están viendo en la primera actividad, ya lo vieron, la Edad Media es el tiempo más largo de la historia de Occidente. La historia de Occidente se compone básicamente de estas etapas que son la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Entonces, si ustedes ven, la Edad Antigua más o menos va del siglo VII al siglo V, del siglo VII antes de Cristo al siglo V después de Cristo. La Edad Media va del siglo V al siglo XV más o menos, y luego la Edad Moderna va a durar unos 3 siglos, 16, 17, 18, y luego la Edad Contemporánea, que es la que estamos viviendo, pues es la más corta, es prácticamente los siglos XIX, a finales del XIX, el XX, el XXI, que es el tiempo que estamos manejando. La Edad Media es un tiempo muy largo, duró 1000 años. Desde la caída del Imperio Romano, se acaba el Imperio Romano, como lo vamos a ver ahora, y comienza allí la Edad Media. Y la Edad Media va a durar hasta que cae la ciudad de Constantinopla en manos de los musulmanes en el año 1453. El año 476 que cae el Imperio Romano y el año 1453 que cae la ciudad de Constantinopla. Cuando cae Constantinopla se considera que la Edad Media se ha terminado. Aparte de eso hay otras circunstancias históricas pues que ahora las vamos a mirar. Entonces veamos aquí. ¿Por qué se cae el Imperio Romano? El Imperio Romano se cae por varias razones. Primero, porque tiene una extensión exagerada. El Imperio Romano abarcó demasiado terreno, demasiado, ¿no es cierto? Venía prácticamente, como lo pueden ver allí en la imagen, voy a cambiar la vista para yo poder ver más grande. Aquí, exacto, ahí sí ya puedo ver mejor. Entonces, venía prácticamente desde Tierra Santa, desde el Israel que nosotros conocemos, Siria, ¿no es cierto? Toda esa parte del Oriente, desde Israel, venía por toda Europa, el norte del África, toda Europa, y llegaba hasta Gran Bretaña, que era donde se llama el Muro de Adriano, que era donde se terminaba el Imperio Romano. O sea,
prácticamente todo el mundo conocido era romano. Entonces, esto hacía muy difícil la administración, porque la administración romana se caracteriza por ser muy centralizada. Y el otro inconveniente es que los romanos tienen un ejército muy reducido. Tienen que echar mano de mercenarios, o sea, ejércitos a los que les pagan para que les ayuden a defender sus intereses y para que les ayuden a proteger las fronteras. Y los mercenarios no tienen lealtad. La lealtad del mercenario es con el dinero, entonces fácilmente se venden o traicionan, entonces es complicado. Y luego viene un fenómeno, una migración gigantesca, un conjunto de migraciones que nosotros llamamos las invasiones bárbaras. Bárbaro en latín no significa salvaje, como nosotros lo entendemos generalmente. Bárbaro en latín significa extranjero. Entonces, muchos pueblos, ¿no? Los unos, tal vez los más conocidos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los alamanes, los suevos, una serie de pueblos que desde el norte de Europa empiezan a entrar en el imperio romano, lo empiezan a invadir por varias partes y eso hace que el imperio romano tenga que defenderse y va a empezar a perder territorio. Los bárbaros van a entrar prácticamente hasta la ciudad de Roma. El imperio romano se termina cuando Odoacro, que es un rey bárbaro, entra a Roma, ¿no es cierto? Y se apodera de todo el imperio. Entonces, estas invasiones bárbaras trajeron el fin del imperio. Allí pueden ver algunos de esos ejemplos. Ya comenzada la Edad Media, en tiempo, digamos, un poco convulso al principio por las invasiones bárbaras, luego ya se empieza a sentar, la Iglesia Católica lo que va a hacer es cristianizar a los bárbaros, los va a bautizar, los bárbaros se van a volver católicos, ven que es conveniente ser católicos para poder consolidar su unión junto a los demás pueblos que habitan la Europa de ese tiempo, y entonces todos esos pueblos bárbaros van a terminar cristianizados. Es una costumbre que tiene la Iglesia Católica, pues, de tratar de manejar todo eso. En este momento el Papa Francisco, por ejemplo, está de peregrinaje por allá en Mongolia, que nos dice, ¿qué va a hacer a Mongolia? O sea, hay 1500 cristianos en Mongolia y el Papa se fue para allá. Evidentemente tiene su propósito, ¿no es cierto? Entonces, allí está. Bueno, en la Edad Media, entre el siglo VIII y el siglo IX, se consolida lo que llamamos el Imperio Carolingio. Entonces, ya comenzada la Edad Media, viene el Imperio Carolingio de Carlos, ¿no? De Carlos, porque el gran rey, el gran emperador, va a ser Carlomagno. De allí viene la palabra carolingio, ¿no? De Carolus. Entonces viene la palabra carolingio, del siglo VIII y siglo IX. La administración se centraliza otra vez, como en el modelo del Imperio Romano, y otra característica es que se consolida el poder de la Iglesia Católica. Clodoveo, Pipino el Breve, Carlomagno, le van a dar a la Iglesia poder político y le van a dar poder temporal. Allí en el mapa podemos ver que en el centro de Italia, esa parte naranja que encontramos ahí, son territorios gigantescos, alcanzó a ser casi media Italia en algún momento, que los reyes, estos emperadores, especialmente Pipino el Breve y Carlomagno, y los sucesores de Carlomagno le van a dar a la iglesia, terreno, tierra, para que el Papa sea no solamente un líder religioso, sino que también sea un líder político, un líder temporal, un gobernante temporal. Por eso el Papa, cuando va a alguna parte, es recibido como un gobernante, porque eso es un jefe de Estado. Obviamente, por cuestiones históricas, en el año 1870 se reunificó Italia, en el año 1929 Mussolini firmó los tratados de Letrán, que le entregaron a la Iglesia un poco de autonomía que había perdido en la reunificación italiana. Entonces, el Papa, aún hoy, el Papa Francisco, continúa considerándose como un jefe de Estado, por eso tiene su propio ejército, tiene su propia policía, la Guardia Suiza, la Gendarmería Vaticana, tiene sus propias estampillas, tiene su propia moneda, que es el euro vaticano, ¿no es cierto? Y todas las características de una banca central, que es un banco bastante complicado que tiene la Iglesia,
el Banco del Vaticano, etcétera, toda una serie de instituciones que muestran que la Iglesia Católica tiene en el Vaticano prácticamente un Estado, el Estado más pequeño del mundo, pero Estado y muy poderoso, ¿no es cierto? Muy poderoso, no tanto por la extensión ni por el poderío militar, sino sobre todo por la fuerza moral y la fuerza espiritual que tienen los papas. Entonces, allí tenemos ese fenómeno comienza en la Edad Media, con estos reyes. Bueno. Durante el imperio carolingio, especialmente en tiempos de Carlomagno, se va a consolidar un fenómeno muy interesante para nosotros que es la escuela. Aparecen las primeras escuelas, tenemos las escuelas palatinas, las que funcionan en el palacio, las escuelas catedralicias que funcionan en las catedrales y las escuelas monásticas que funcionan en los monasterios. Esas escuelas se forman para que puedan prepararse funcionarios tanto civiles como eclesiásticos que les sirvan a los nobles, a los obispos, a los monjes, les sirvan para que les ayuden a administrar en tiempos en los que la iglesia era muy rica, por ejemplo. Los nobles obviamente eran ricos también. Entonces necesitan tesoreros, necesitan secretarios, necesitan amanuenses. ¿Quién les proporciona esa mano de obra calificada? La escuela. Y en ese tiempo aparece un monje, Alcuino de York, ahí aparece en la imagen, es el que está al lado del emperador, ¿no es cierto? Al lado del emperador de barbitas. Ese es el monje Alcuino de York. Él se encarga de organizar el sistema pedagógico medieval, ¿no es cierto? Ya se consolida lo que empezaba desde el mundo clásico, desde los romanos, el trivium, el quadrivium, que son como la forma en que se organiza todo el currículo, toda la enseñanza en la Edad Media. Entonces allí aparece este monje muy interesante. Bueno, muerto Ludovico, que es el hijo de Carlomagno, ¿no es cierto? El imperio se divide entre los tres hijos, o sea, entre los tres hijos de Ludovico, que son Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Al dividirse el imperio entre los tres hijos, el imperio se acaba, porque ya deja de ser un imperio fuerte, sólido, como era en tiempos de Carlomagno, por ejemplo, y ahora va a dividirse y entonces la Edad Media vuelve a ser un tiempo de pequeños reinos, ya no va a ser un gran imperio, el imperio carolingio, sino que el imperio carolingio se divide y entonces otra vez Europa queda gobernada por señores en lo que llamamos el sistema feudal, ¿cierto? Allí tenemos, en el mapa podemos ver cómo se hizo esa repartición. Bueno. Luego, otro asunto que nos interesa mucho a nosotros es dividir la Edad Media. Como decimos que la Edad Media dura 1000 años es demasiado, y durante esos 1000 años hay una serie de acontecimientos históricos, políticos, sociales, diferentes, en diferentes momentos de esos 1000 años que duró la Edad Media. Entonces dividimos la Edad Media. Nosotros en este curso proponemos una división. Es temprana Edad Media, ahora vamos a ver qué siglos ocupa cada una, temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media. Dividimos la Edad Media en estas tres épocas para poder comprender mejor su desarrollo. Allí pueden ver ustedes los siglos en los que se divide cada una de estas partes. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la temprana Edad Media va del siglo IV al siglo IX, ¿no es cierto? Del siglo IV al siglo IX, está marcada por el Imperio Carolingio, como ya lo vimos. Aparece el Islam, en el siglo VII después de Cristo aparece el Islam, que es un acontecimiento fundamental en la Edad Media. Hay un gran florecimiento económico y cultural. Hay buenas cosechas, hay un crecimiento demográfico, como hay buenas cosechas, hay un buen crecimiento demográfico, entonces es un periodo muy rico, Europa crece, ¿no es cierto? Alcuino de York, ya lo dijimos, establece el sistema escolar en la temprana Edad Media, es la primera parte de la Edad Media. La Alta Edad Media va del siglo X al siglo XIII. Se alcanza lo mismo, ¿no? Un desarrollo demográfico, económico, social, Europa se vuelve rica, se expande Europa por medio de las cruzadas, que son unas guerras que la Iglesia hace contra los árabes para poder mantener el control de la Tierra Santa.
aparecen las ciudades y Europa deja de ser un continente rural para convertirse en un continente urbano. Aparecen las ciudades, ¿no es cierto? Hamburgo, Colonia, Bolonia, Roma, obviamente, ¿no es cierto? De Toledo, Barcelona, Madrid no existe todavía, Madrid es una ciudad más moderna, etcétera. Todas las ciudades que vamos conociendo. Aparece la burguesía, que es una clase media, ¿no es cierto? Mercaderes, banqueros, arquitectos, etcétera, que se vuelven medianamente ricos y forman como un colchón entre la nobleza, el clero y el pueblo. Es como una cierta edad media, dijéramos nosotros, la burguesía. Tomás de Aquino es el filósofo más importante de la Edad Media, él es de la Alta Edad Media. Y luego viene la Baja Edad Media, que viene del siglo XIV al siglo XV. Aquí ya la Edad Media entra en un periodo de decadencia, de crisis. Ocurre lo contrario. Se disminuyen las cosechas, se disminuye la población, aparecen las pandemias, especialmente lo que llamamos la peste negra, que a nosotros pues la hemos recordado ahora por la pandemia del coronavirus, la peste negra, que fue una enfermedad espantosa, asoló Europa. Dicen que la mitad de la población, unos dicen que la mitad de la población murió por la peste negra, otros dicen que la tercera parte. Es una cosa bastante grave, bastante importante. Todo ese malestar, la pobreza, la peste, las guerras, etcétera, hacen que se produzcan grandes revueltas sociales. Los campesinos se van a rebelar, los pequeños nobles también, etcétera. Bueno, desde el punto de vista filosófico, tenemos que en esta época la filosofía adquiere su autonomía. La filosofía se separa de la teología y adquiere su propio estatuto. Esta es la forma en que nosotros dividimos la Edad Media. Bueno, vamos avanzando. Características de la Edad Media: es una sociedad muy jerarquizada. Allí pueden ver en la imagen, está el rey o el emperador, cuando lo hay, la nobleza, ¿cierto? El clero, especialmente el alto clero, están en la parte superior de la pirámide, ¿no es cierto? Y abajo está el pueblo llano, la gente que paga los impuestos, la gente que paga las ofrendas, el diezmo, las primicias, que es el pueblo, que es el que sostiene esos otros dos estamentos, que son la nobleza y el clero, pues que se la pasan bien, que se la pasan sabroso, pues a costa de los impuestos y de la explotación de los pobres. Entonces, esta es una característica. Otra característica es que, terminado el centralismo carolingio, como ya lo vimos, aparece el feudalismo. O sea, Europa son pequeños señores nobles, ¿no es cierto? Príncipes, condes, marqueses, que tienen la tierra y que la entregan a los caballeros o a otros nobles para que la puedan cultivar por medio de siervos, como podemos ver allí en la imagen. Allá hay unos siervos arando la tierra y sembrando, a cambio de una protección. Entonces el rey le entrega la tierra al noble y el noble a cambio le promete que peleará por él, que armará un ejército, que estará pendiente de cuidar los intereses del señor. Ese fenómeno, el feudalismo, es una de las características sociales y económicas más importantes de la Edad Media. Allí podemos ver al caballero puesto de rodillas delante del rey, pues prometiéndole obediencia y vasallaje, ¿no es cierto? A cambio de eso, pues le ofrece el poder de sus armas para defender. Otra característica fundamental en la Edad Media es la predominancia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica domina todo, ¿no es cierto? A través de los obispos y especialmente a través de una estructura muy fuerte que es el monasterio. Entonces ahí podemos ver, en la imagen podemos ver un ejemplo típico de qué es un monasterio, ¿no? Tiene una gran iglesia, tiene unos dormitorios para los monjes, tiene el comedor, tiene la casa para donde vive el abad, tiene talleres, tiene graneros, enfermería. Es como una pequeña ciudad, ¿no es cierto? Como una pequeña ciudad. Y algo muy importante que tiene un monasterio es la biblioteca y el scriptorium. En el scriptorium los monjes transcriben los libros. Transcriben a los antiguos, a los clásicos, transcriben a los autores medievales, etc. Es una fábrica de conocimiento, una fábrica de cultura. Occidente le debe al monasterio
le debe la conservación de la cultura, los textos de Aristóteles, los textos de Platón, los textos de los primeros cristianos. Si no hubiera sido por los monasterios, todo eso se hubiera perdido. Entonces, el monasterio no es solamente un lugar de oración, un lugar de culto, sino que también es un lugar donde se monopoliza mucho la riqueza. Los nobles, los abades y los monasterios generalmente son muy ricos, ¿no es cierto? No solamente es el edificio que podemos ver ahí, sino también las tierras que están cerca, ¿no? Ahí se puede ver el molino, se puede ver dónde viven los siervos del monasterio, se puede ver los bosques, ¿no es cierto? Los cultivos, etcétera. Todo es del monasterio. Entonces el monasterio es muy rico y tiene muchas dependencias y muchas condiciones que hacen que la vida florezca alrededor de ellos, ¿no es cierto? Bueno, como decíamos, la Edad Media va a volverse más urbana. Entonces ahí vemos una ciudad típica, ¿no es cierto? Ahí está el mercado, está la catedral, ¿no es cierto? Grandes catedrales inmensas, el castillo, obviamente, donde viven los nobles, la muralla que rodea la ciudad, las puertas por donde se entra. Le vamos a entregar, que viene el rey de España, entonces le vamos a entregar las llaves de la ciudad. Cuando entregamos las llaves de la ciudad, suponemos que la ciudad tiene puertas. En la Edad Media la ciudad tiene puertas. Tener la llave de la puerta significa que uno podía entrar y salir. Entonces, entregar la llave de la ciudad es algo que viene desde la Edad Media. Bueno, una sociedad más urbana. Aparece la burguesía, como decíamos, ahí podemos ver unos burgueses, ¿no? Parece prestamistas, banqueros, ¿no? Artistas, una especie de clase media que hace que la vida vaya haciéndose cada vez más moderna. Bueno, otra característica social, los artesanos, los comerciantes, los arquitectos, los escribanos se organizan en gremios o en corporaciones, ¿no es cierto? Eso les permite cuidar sus intereses, les permite establecer unas ciertas reglas, definir los precios de sus servicios, etcétera. Es una característica propia de la Edad Media, las corporaciones o los gremios. Ahí podemos ver algunos, ¿no es cierto? Algunos en la imagen se puede ver algunos gremios que existían en la Edad Media. Uno de esos gremios es la escuela. La escuela también se considera como una fábrica que produce conocimiento y ahí están los estudiantes y el profesor. Al principio uno le pagaba directamente al profesor. Aquí tenemos 6 estudiantes o 7 estudiantes, todos los 7 estudiantes se ponen de acuerdo y le pagan una cuota al profesor Ibarra para que les dé la clase. Al principio era así, el profesor y los estudiantes. Luego, cuando ya la cosa se complica, va a aparecer el rector y ya va la universidad, los decanos, etcétera. Pero al principio era una corporación bastante sencilla. Bueno, otras características. Al principio la economía se basa en la agricultura. En el siglo XI aparece el mercado, los centros urbanos, los negocios internacionales. Las cruzadas permiten el intercambio comercial con otros países y hace que los negocios internacionales comiencen. De Europa se llevan unas cosas, el vino, la harina, la cerveza, etcétera. Se llevan a Oriente, en Oriente se venden y de Oriente se traen otras cosas, la seda, el opio, se trae, no sé, armas, cualquier cosa que haya para allá, vienen y se establece un mercado internacional entre Oriente y Occidente. No es solamente que van a hacer la guerra, también es que van a hacer negocios. En el fondo, el pretexto de las cruzadas termina desarrollando el mercado. Se desarrolla también a causa de las cruzadas el mercado marítimo, porque hay que llevar a los cruzados tienen que llevar comida y esos barcos que llevan a los cruzados de vuelta traen cosas de allá, ¿no es cierto? Las especias que eran tan apetecidas en Europa. No es como hoy, que uno va a la tienda y compra el color, o uno va al supermercado y compra el azafrán. En ese tiempo esas cosas eran lujos necesarios porque ayudaban a disminuir un poco, por ejemplo, el mal olor de la carne que se guardaba. Entonces se le echaban muchas especies para disimular los malos olores, etcétera. Bueno, aparecen los bancos, ¿no es cierto? Aparecen los bancos, aparece la moneda, aparece las letras de cambio. Ejemplo sencillo. Yo soy caballero y vivo en Francia. Entonces yo tengo que ir a Tierra Santa, yo no puedo ir llevando 20 millones de pesos porque los ladrones en el camino me los roban, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían?
iban al banco, allá en París, supongamos que yo viviera en París, entonces yo voy al banco en París, allá hay unos judíos que se encargan de la banca, y entonces le digo yo, mira judío, te voy a dar 20 millones de pesos, ¿no es cierto? Te voy a dar 20 millones de pesos y tú me das una letra de cambio. Entonces el caballero se iba con su letra de cambio y en el camino, en las ciudades, por ejemplo, en Bolonia, en Florencia, en Venecia, etcétera, había, o en el camino hacia Oriente, en Jerusalén, en cualquier parte por donde fuéramos, había sucursales de esa misma familia judía que se encargaban de pagar la letra de cambio, de ir haciendo abonos al caballero para que él pudiera sacar la plata. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de unos intereses, ¿no es cierto? Así van apareciendo los bancos, va apareciendo las monedas, el papel moneda, la moneda, y va a aparecer la letra de cambio. Y desde allí se odia a los judíos porque los judíos con ese negocio se hacían ricos, ¿no es cierto? De ahí ya Hitler hay un paso. Bueno, el feudalismo, ya lo dijimos, es la explotación de la tierra del noble a cambio del servicio y de la protección, ¿no es cierto? El noble me da tierra y yo le doy armas y le doy soldados para defender sus intereses. Unas características políticas: fracasa el centralismo carolingio, se debilita el poder real y aparecen los señoríos civiles y eclesiásticos. O sea, Europa está dividida en parcelitas, ¿no es cierto? Parcelitas. Unas parcelas son civiles, otras parcelas son eclesiásticas, los monasterios son dueños de la tierra, los obispos son dueños de la tierra, los nobles son dueños de la tierra y todo está dividido como en fincas, ¿no es cierto? El vasallaje, ya lo dijimos, expresión del feudalismo, el poder político de la Iglesia Católica es poderosísima, eso sí, ¿para qué? No hay nada que hacer. Bueno, las guerras, las cruzadas permiten una recomposición política de Europa. Unos países se van a hacer más fuertes como Francia, otros países se van a hacer más débiles como España, por ejemplo, porque las cruzadas tienen esas consecuencias. Bueno, características religiosas: el teocentrismo. La sociedad medieval está muy marcada por lo religioso. Entonces decimos que es un tiempo teocéntrico, ¿no es cierto? Entonces ese es un punto. La hegemonía de la Iglesia Católica, obviamente. Un fenómeno que llamamos papocesarismo o cesaropapismo, que consiste en lo siguiente: cuando el Papa tiene un poder no solamente espiritual, sino también un poder temporal muy grande. En algunos momentos el Papa llegó a ser más poderoso que los emperadores, por ejemplo, con Inocencio III, con Honorio III, el Papa llegó a ser más poderoso que el emperador. Entonces a ese tiempo le llamamos papocesarismo, o sea que el Papa gobierna por encima del César, por encima del emperador. Y a veces ocurre lo contrario: el César es más poderoso que el Papa, ¿no? Otón, el gran emperador, por ejemplo, grandes emperadores de Europa, Carlomagno, Ludovico, etcétera. Entonces hablamos de cesaropapismo, cuando el César está por encima del Papa. Entonces, ¿quién está por encima? Papocesarismo si es el Papa, cesaropapismo si es el emperador. El Islam empieza a extenderse sobre todo por el norte del África y va a entrar por el Peñón del Gibraltar, por el Estrecho del Gibraltar, por el Estrecho del Gibraltar va a entrar a España y va a entrar a Portugal. De manera que España va a ser el Andalus, que llaman los árabes, y Portugal, que todavía no existe, obviamente, van a aparecer después estos países. Toda la península ibérica, que llamamos nosotros, va a ser musulmana, ¿no es cierto? Bueno, aparece el miedo como mecanismo de control, ¿no es cierto? Mucha ignorancia religiosa, mucho sincretismo, y aparece el miedo a la peste, el miedo a la bruja, el miedo a la Inquisición, el temor como una forma de control. Si ustedes han visto la película En nombre de la rosa, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta de cómo allí se puede ver cómo el miedo tiene ¿qué se llama esto? Un papel muy importante en la Edad Media, ¿no es cierto? A través del miedo la Iglesia controla, los gobernantes controlan al pueblo a través del miedo. Entonces, ese es un tema muy interesante de la Edad Media. Bueno, vamos avanzando. Características culturales: el latín es el idioma común. Antes era el griego,
en el tiempo clásico. En la Edad Media, el lenguaje como el idioma común va a ser el latín. Después, en la Edad Media, después de la Edad Media, el lenguaje común va a ser el francés. Y luego, para nosotros, el idioma común es el inglés. Puede ser que pasado mañana, dentro de unos 40, 50 años, el idioma común sea el mandarín. Entonces, hay siempre un idioma común. En la Edad Media el idioma común es el latín, porque es el tiempo de la Iglesia y el idioma oficial de la Iglesia es el latín. La conservación de la cultura por parte de los monasterios, ya lo dijimos, las escuelas palatinas, episcopales, ¿no es cierto? Y falta una, bueno, y las monásticas, son muy importantes. Ya en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, con los franciscanos y los dominicos, y con la intervención de algunos reyes franceses van a aparecer las primeras universidades, ¿no es cierto? La primera universidad, Bolonia, la Universidad de París y todas las universidades, Salamanca, etcétera, Oxford y todas esas cosas que van a aparecer después. Entonces surgen las universidades. Hay un fenómeno muy interesante porque ayuda a hacer la difusión de la cultura, que son los juglares y los trovadores, ¿no? Todos estos músicos, poetas que van caminando por toda Europa, ellos van a un pueblo y miran allá las costumbres, los chismes, las cosas, las historias de amor, toda la cosa, y van de ahí, se van para otro pueblo, y eso lo convierten en burla, lo convierten en música, lo convierten en coplas, en teatro, y entonces así se van difundiendo las ideas. Se van difundiendo las ideas y los chismes ahí de paso. Bueno, hay un fuerte intercambio cultural con el Oriente, especialmente por las cruzadas, ¿no es cierto? Se va a producir un fuerte intercambio cultural y económico con el Oriente, entonces esa es una característica cultural también. Otras características culturales empiezan a aparecer lo que llamamos las lenguas romances, el castellano, el italiano, el francés, el alemán, suave, ¿no? Despacio. El latín es muy fuerte, pero poco a poco van apareciendo estas lenguas romances que luego, pues ya en la Edad Moderna van a ser más fuertes y que ya van a tener su desarrollo. Bueno, se desarrolla la filosofía, la ciencia, ¿no? Y cuando dicen que la Edad Media es un periodo oscuro, cuidado, esos son prejuicios, esas son cosas que se inventó el modernismo para atacar a la Iglesia Católica. No, la Edad Media es un periodo bastante interesante, con claros y con oscuros, como todos los tiempos. Cada época tiene sus claros y sus oscuros. Nosotros tenemos una corrupción, ¿no es cierto?, que es una oscuridad, la cosa más absoluta en todo Occidente, ¿no es cierto?, en todo el mundo. La corrupción, una cosa oscura. El terrorismo islámico, por ejemplo. Todo este problema del, ¿cómo se llama esto?, del machismo, de la violencia contra la mujer, de la violencia contra las minorías sexuales. Esas son manchas, son tiempos de oscuridad en el tiempo presente, ¿verdad? En la Edad Media también hay cosas oscuras, ¿no? La Inquisición, las cruzadas mismas, el poder de la Iglesia, pero también hay cosas luminosas, un desarrollo en muchos aspectos. Florece la filosofía, florece la ciencia, florece la literatura, especialmente con Dante Alighieri, florece la caligrafía, que los monjes la van a desarrollar pues hasta llegar a un nivel de perfección y de arte pues impresionantes, ¿no es cierto? Aparece la arquitectura gótica, las grandes catedrales gigantescas, 120 metros de altura, catedrales que ocupan manzanas enteras en España, en Francia, en Italia, en Alemania, que son una maravilla de la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, hay desarrollos en muchos temas. No es así, oscuro no es la cosa. Bueno, ahí termina. Veamos unas conclusiones, si les parece. Dice, la Edad Media duró 1000 años entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída de Constantinopla en el año 1453. Otros fenómenos que acaban con la Edad Media son los siguientes. El descubrimiento de América en el año 1492. La caída de Granada en manos de los reyes católicos también en el año 1492. El descubrimiento de la imprenta también va a dar al traste con la Edad Media. Y otra cosa muy importante es la Reforma Protestante, ¿no es cierto? La Reforma Protestante de Martín Lutero. Todas estas cositas juntas van a acabar la Edad Media y van a comenzar el tiempo que llamamos del Renacimiento y del Modernismo. El Imperio Carolingio unificó a Europa
impulsó la educación, desafortunadamente no duró mucho. También dijimos que la Edad Media se divide en temprana, alta y baja Edad Media, con las épocas y todo lo que pusimos allí. Dijimos que es un periodo muy complejo, con sus oscuridades y con sus claridades, con muchos desarrollos en la ciencia y la cultura. La sociedad, la sociedad es muy compleja, la desigualdad social era muy grande, la diferencia entre los nobles como estos que están aquí paseándose en caballos y el pueblo era muy grande, el pueblo era muy pobre, mientras que los nobles, el clero eran muy ricos. Entonces, ahí adelante. Y otra conclusión que podemos ensayar es que decimos que la Iglesia Católica tuvo un papel muy predominante en esa época. Entonces, este es un punto muy interesante. Bueno, aquí está, aquí podemos profundizar un poco. Yo voy a ver cómo hago para mandarles la presentación porque desde aquí no se pueden abrir estos enlaces. O creo que sí se pueden abrir. Ahí veo yo que se abre la posibilidad para profundizar, ¿no? Profundizar, ahí hay unos 3 videos que yo los he visto muy buenos que les pueden servir para profundizar los temas. Bueno, las referencias bibliográficas donde se sacó esta información y bueno, y esta es el final de la presentación. Esta sería una presentación así rápida de lo que fue la Edad Media. Lo que fue la Edad Media, no sé si alguno de ustedes pues tiene alguna pregunta, alguna inquietud al respecto de esta presentación. Bueno, no sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta. Parece que no, ¿no? Bueno, entonces esta sería como digamos la parte académica, la presentación que tenemos que hacer. Ahora quisiera yo dejar de presentar, que hablemos del trabajo creativo, si les parece. Del trabajo creativo. Yo les explico rápidamente qué es el trabajo creativo para que ustedes lo tengan presente. El trabajo creativo es una estrategia que llamamos transversal. No corresponde a los temas del curso, sino que los atraviesa. Entonces, ¿qué hacemos en el trabajo creativo? En cada uno de los 5 retos que componen el curso ustedes han visto tiene 5 retos. Acabamos el primero y ahora entramos al segundo. Entonces, a lo largo de los 5 retos vamos desarrollando el trabajo creativo. En el primer reto, ¿qué hicimos? Escogimos la época. Entonces, uno dijo, yo voy a trabajar la baja Edad Media. Otro dijo, yo voy a trabajar la alta Edad Media. Otro dijo, yo voy a trabajar la temprana Edad Media. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Porque me interesa, me parece una época muy interesante, porque ocurrieron estas cosas, tal. Ya escogió la época en la primera parte. No hay que hacer más. En la primera parte no hay que hacer más. En el segundo momento, que es el que estamos comenzando hoy, en el segundo reto, lo que vamos a hacer es escoger el tema. Entonces, por ejemplo, supongamos que me interesa la alta Edad Media, ya escogí la alta Edad Media, entonces yo estudio la alta Edad Media, me digo, ¿qué fenómenos se produjeron en la alta Edad Media? Por ejemplo, en la alta Edad Media hubo una casa de brujas, en la alta Edad Media fueron las cruzadas, en la alta Edad Media comenzó a funcionar la Inquisición. Entonces yo cojo un tema que me parezca interesante, libremente. Entonces digo yo, por ejemplo, como estoy en la alta Edad Media, entonces voy a escoger la brujería, ¿no es cierto? Voy a escoger la brujería. En el segundo reto, escojo el tema. En el primer reto escogí la época, en el segundo reto escojo el tema, la brujería, y en el tercer reto escojo el formato. Entonces digo yo, el tema de la brujería que escogí, ¿cómo lo voy a presentar? Lo puedo presentar, por ejemplo, lo puedo presentar como en un cuento, o puedo hacer una pequeña novela, o puedo hacer una historieta gráfica, o puedo hacer un monólogo en un video. Este sería el formato. Cuando ya haya escogido el formato,
en el cuarto reto ya tiene que estar hecho el trabajo creativo. Ya lo presento al grupo colaborativo y en el grupo colaborativo escogemos uno. Como somos 5 en el grupo, pongamos que estuviéramos funcionando los 5, entonces los 5 presentamos nuestros trabajos creativos y hacemos una votación interna y decimos, no, pues que nos represente el trabajo del compañero Francisco, que hizo un buen trabajo. El mejor trabajo de nuestro grupo es el de Francisco. Entonces nosotros escogemos a Francisco para que nos represente. Y en el último reto ya aparece, ya se definen los finalistas y el profesor solo, o a veces con ayuda de un experto, escoge el trabajo que a él le parece, por algunos criterios de calidad, de pertinencia, de creatividad, etcétera, lo que sea. Entonces escoge a los ganadores. Los ganadores son generalmente el primer lugar, el segundo y el tercero. Y al ganador del primero se le manda un regalo, un detalle, ¿cierto? Cuando son de otra parte, generalmente son de otras partes. Solamente este año ganó un muchacho de aquí de Nariño, al que no le he podido entregar el regalo por tanto compromiso que he tenido. Le entregamos un regalito, puede ser una artesanía nariñense, una canastica de dulces de Nariño, etcétera, como un reconocimiento por el trabajo que se ha hecho. Nosotros en los trabajos creativos tenemos una página. Tenemos una página y yo ya la compartí allí en el aparatico, pero de pronto si no la han visto, la voy a compartir aquí. Le llamamos creativos. Les voy a compartir ahí aquí en el chat. Les voy a compartir esta página que se llama Trabajos Creativos. Allí ustedes pueden ver, porque esta es ya hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 versiones de los trabajos creativos. Ustedes pueden ver allí todos los trabajos que han presentado los estudiantes, ¿no es cierto? Los trabajos que han presentado los estudiantes, los que han ganado y los que han perdido también. Están todos ahí. Pues aquí en el chat les comparto la dirección para que ustedes la puedan abrir y allí ustedes se pueden orientar. Entonces es muy fácil. Usted dice, a ver, voy a ver qué trabajos ganaron. ¿Qué trabajos ganó en el primer periodo? ¿Qué trabajo ganó en el segundo? Y entonces dice, por ahí es la cosa, ¿no es cierto? Puede ser un video. El mejor trabajo hasta ahora es el de la primera versión, es el trabajo de Gisa Peñaranda, que es un trabajo poderoso, excelente, ¿no? Ella escribió las canciones, escribió la canción, ella canta, le puso música, hizo un video de muy alta calidad y ganó ese primer concurso de trabajos creativos con un video que se llama 17, ¿no? Es una historia muy interesante sobre la brujería. En el segundo periodo, pues bueno, ganó otro compañero, entonces voy a ver qué fue lo que hizo ese compañero, ¿no? A veces hacen monólogos. En un periodo ganó un muchacho que hizo un rap, por ejemplo, un rap sobre la Edad Media, así con música de jóvenes y los textos de la Edad Media, etcétera. El video pega mucho. Un video bien hecho puede terminar haciendo la diferencia, ¿no es cierto? Puede terminar haciendo la diferencia. Entonces, allí pueden ver ustedes ejemplos y pueden ubicarse más o menos qué es. ¿Qué es un trabajo creativo? Eso, una novela, un cuento, una historieta, un monólogo, etcétera. ¿Qué no es un trabajo creativo? Un trabajo creativo es, por ejemplo, no es, por ejemplo, una infografía. No, que yo de trabajo creativo voy a hacer una infografía. No, eso no es un trabajo creativo, eso es una cosa normal. Ahí eso no tiene ninguna gracia. Voy a hacer un mapa conceptual. No, eso tampoco. O voy a hacer, no sé, una poesía de 3 líneas. No, tampoco. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una calidad del trabajo, ¿no es cierto? Si es un video, pues tiene que ser un video bien hecho. Si es una historieta, la historieta es escoger imágenes. De la Edad Media hay miles de imágenes, millones de imágenes hay en el Internet. Usted puede armar una historieta valiéndose de todas esas imágenes, no hay necesidad de que las haga. Algunos estudiantes hacen sus propias imágenes, unos dibujos, unos garabatos, unas cosas, y hacen sus trabajos. En la página ustedes pueden ver varios ejemplos
de eso. Entonces está allí el trabajo creativo, ¿no es cierto? Bueno, eso. ¿Qué les recomiendo yo? Escojan la época. Si no la han escogido, la pueden escoger ahora. Si la quieren cambiar, la pueden cambiar. Dice, por ejemplo, es que yo escogí la Baja Edad Media, pero ese está muy flojo. Más bien quisiera hacer de la Alta Edad Media. No importa, cámbiala. Al principio se puede cambiar, no hay problema. ¿No es cierto? Se puede cambiar. Entonces usted hace allí su trabajo creativo y propóngaselo al profesor antes de hacerlo. Diga, profesor, yo quiero hacer una historieta gráfica, ¿qué me aconseja? Entonces yo le digo, sí, una historieta gráfica, incluso te puedo dar una página web donde puedes encontrar muchas imágenes, o te puedo decir, mira el ejemplo de, por ejemplo, de Yesa Peñaranda, o mira el trabajo de Margarita Rosa de Francisco, lo que hizo, o mira el trabajo de fulano de tal, que te puede servir como un modelo de lo que puede ser una historieta. O puede ser un cuento, puede ser una novela, o un monólogo, una cosa, una poesía con video, con música, etcétera. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, ese sería así rápidamente el trabajo creativo. Sergio, por favor, nos pedía la palabra. Sí, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Señor. Cuando usted habla de un trabajo creativo, por ejemplo, yo hipotéticamente, yo escogí la temprana Edad Media. Sí. Hay ciertos factores que pues me llamaron la atención en esa temprana Edad Media, como decir, por ejemplo, el nacimiento del Islam. Si yo quisiera hablar de un trabajo creativo como tal, si quisiera hacer, por ejemplo, un ensayo o lo que usted dice, por ejemplo, un cuento, pero a lo que yo voy es también de manera también escrita se podría hacer lo que usted denomina un trabajo creativo. Sí, el ensayo no tanto, porque tú sabes que ahora la inteligencia artificial hace un ensayo en 15 segundos. Entonces el ensayo se ha demeritado mucho, pero por ejemplo, pudiéramos hacer un cuento, por ejemplo, de cómo un príncipe árabe, por ejemplo, sale de Arabia y se va por el norte del África y empieza a extender el Islam y se enamora de una princesa o lo que sea, o se encuentra con unos cristianos y descubre ahí la diferencia entre ellos. Cualquier cosa se puede hacer, ¿no es cierto? Cualquier cosa. El trabajo creativo no es sobre filosofía. El trabajo creativo es sobre la época. Puede ser la brujería, puede ser el Islam, puede ser cualquier cosa de esas, ¿no es cierto? Entonces, no sé, ahí podría ser, o podría ser, por ejemplo, inventarnos un filósofo árabe cualquiera, un filósofo árabe por ejemplo, que enseña su sabiduría al pueblo y que además es médico. Generalmente los grandes filósofos árabes son médicos, jueces, etcétera, o que se enamora de una princesa y hay un problema, hay una persecución por parte del sultán, etcétera, lo que sea. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, ¿no es cierto? Ya, ok. Es como, digamos, no sé, lo pongo como por ejemplo, lo que usted dice puede ser como que puede ser el cuento como tal, pero también en el cuento que sea ficción tiene que mostrar mucho lo que tenga que ver con el tema que yo escoja. Ajá. Si digamos, hablo de pronto de un autor conocido, digamos, Omar Pamuk. Omar Pamuk, hay un libro que se llama Me llamo Rojo. Y si uno lee el libro, prácticamente él habla sobre toda la cultura islámica en Estambul en la Edad Media, cuando el tema de los retratos no eran, usted entenderá que en el tema del Islam ellos no podían retratar la perspectiva de una manera tan realista como lo hacían los occidentales. Y ahí empiezan como en ese tema de conflictos con el Islam y la religión católica. Uh-huh. Ok. Sí, puede ser. Hay cualquier cosa de esas que permita hacerlo, ¿no? Que permita hacerlo. Yo estuve ahora en Europa en el mes de junio y en España, básicamente. Estuve en España y aproveché para tomar muchas fotos. Entonces, eso se llama Europa. Un minuto. He hecho una página web precisamente para ustedes. Entonces, en esta página web, aquí les copio la dirección,
En esta página web ustedes pueden encontrar fotografías que yo tomé en España que les pueden servir. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, si tu tema es, a ti, por ejemplo, te interesa el tema árabe, aquí copio la dirección para que la guarden. A ver. Ahí. Europa se llama. Europa medieval. Allí tú puedes ver, por ejemplo, que hay en el sitio dedicado a la ciudad de Córdoba, tú puedes encontrar unas fotos espectaculares que yo tomé, claro, si uno no se alaba, ¿quién lo alaba? ¿No es cierto? De la gran mezquita de Córdoba. Ahí hay imágenes que te pueden servir de fondo, que te pueden meter allí. Allí hay unas imágenes espectaculares de la mezquita de Córdoba. También hay imágenes árabes donde creo que en Granada, por ejemplo, ahí hay unas imágenes espectaculares de la Alhambra, que es uno de los lugares más bellos. Yo creo que el lugar más bello que he visto hasta ahora es la Alhambra, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes pueden, ¿qué es que estoy haciendo yo aquí? En Granada no estoy viendo, es la Alhambra. En la Alhambra hay una cantidad de, bueno, una cosa espectacular. O sea, tú puedes coger esas imágenes con toda libertad, son mías. Simplemente pones el crédito al final, dice fotografía César Ibarra, y tú puedes escoger con esas fotos hacer lo que quieras. Hacer las fotos, hacer lo que quieras. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo aquí unas fotos donde aparece lo que tú dices, ¿no? Como a los árabes se les prohíbe hacer imágenes figurativas de animales o de personas, muchísimo menos imágenes religiosas. Entonces ellos lo que desarrollan es, por un lado, la caligrafía y por el otro lado la decoración, ¿no es cierto? La decoración en yesos, por ejemplo, que en la Alhambra pues llega a un nivel de perfección absoluto. Ustedes pueden ver ahí las fotos de la Alhambra, detalle de la caligrafía árabe, de la yesería, todas estas cosas pues que dicen a uno, no, pues esta gente estaba en otra dimensión, ¿no es cierto? Entonces se pueden hacer allí muchas cosas. Y con ayuda de esas fotos, por ejemplo, que sería Claro, si bueno. usted mismo acaba de decir, la Alhambra prácticamente dicen que es un libro hecho de edificio por el tema de la caligrafía. Claro, claro, no, estar ahí o sea, ahí lo único feo de la Alhambra es tener que irse, porque lo demás es espectacular todo, los jardines, las fuentes, el patio de los naranjos, que llaman todas las cosas que uno ve allí, uno dice, no, esta gente estaba en otra cosa, o sea, esta gente vivía en una opulencia, en una riqueza, y cómo recrean en el palacio, recrean el paraíso, porque ustedes saben que los árabes vienen del desierto, allá no hay agua, no hay mucha vegetación ni nada, entonces el palacio de la Alhambra está todo, los naranjos, los cipreses, ¿no es cierto?, los pinos, las flores, las fuentes de agua, ¿cómo se llama esto? Todos los jardines, etcétera. Una vaina espectacular con la que se pueden hacer muchas cosas. Yo no puede inventarse allí cualquier historia. No puede allí imaginarse a una princesa medio casquivana enamorada de un cristiano o enamorada de un judío, o puede inventarse una historia de un sultán ahí medio raro, ¿no? Que está haciendo ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, sus conspiraciones, ¿no? Sus cosas, etcétera. Ahí se puede hacer de todo. Juan Diego, perdón, la palabra. Pues Eduardo, muchas gracias, muy interesantes estas explicaciones que me está dando. Tengo una duda. Entonces, lo colaborativo en el reto 4 del trabajo creativo es simplemente entre los compañeros del grupo exponer el producto creativo y seleccionar uno. Eso es lo colaborativo que tenemos que hacer, si entendí bien. No. Usted, No. o sea, son 5 estudiantes, ¿no? Ok. Y los 5 estudiantes hacen 5 trabajos creativos diferentes. Por Sí. ejemplo, supongamos que son los 5 estudiantes primeros que están aquí. Pongamos que Juan José, John Alejandro, Juan Diego, Alex Josué y había otro que está ahí, y Santiago son los miembros del trabajo, son los miembros del grupo colaborativo número 6, pongámosle. Entonces, los 5 entregan su trabajo creativo. Por ejemplo, Juan José hizo una novela, John Alejandro hizo un cuento, Juan Diego hizo un video, Alex Josué hizo una historieta gráfica. Entonces, entre los 5, ahí en el foro, se ponen de acuerdo, miran y dicen, no, aquí el trabajo de nosotros, el mejor trabajo es el de Juan Diego.
Y Juan Diego está matador. Ese trabajo es el que gana en nuestro grupo. Y el grupo lo presenta y dice, nuestro grupo propone el trabajo de Juan Diego para que el profesor vea si le da el primer puesto. Y entonces cada grupo colaborativo propone su mejor trabajo creativo y el profesor ya escoge el ganador de todos. Pero el trabajo creativo es individual. Es individual. Es la escogencia. La escogencia sí la hace el grupo, pero el trabajo es individual. ¿Cierto? Muchas gracias. Sí, muy claro. Bueno. Muy bien. Bueno, no sé si haya otra inquietud respecto al trabajo creativo. Un truco que resulta es cuando tenga listo el tema y tenga lista la idea, hable con el tutor. Dígale, profesor Ibarra, tengo esta idea, ¿a usted qué le parece? Yo le digo, no, eso no es un trabajo creativo, mejor hace esto. O este tema sí, este tema no, o exploramos por dónde podemos irnos, etcétera. Materiales hay por montones. Aquí les voy a compartir otra página web. Yo me la paso haciendo páginas web. Se llama Medieval. Este es un sitio espectacular. Lo he hecho yo durante muchos años. Durante muchos años he hecho este sitio que tiene una cantidad enorme de materiales. De todas las clases. Ustedes cuando tengan tiempo, cacharren esto y se van a dar cuenta de que tienen ahí en esas páginas, tienen una cantidad de información. ¿Se fue? Ya está ahí. Entonces, por ejemplo, en esta página ustedes pueden encontrar libros, ¿cierto? Una biblioteca entera de la Edad Media, cosas de los filósofos que yo he hecho, unas ayudas muy interesantes que les pueden ayudar mucho, una especie de, ¿cómo lo llamo yo? No me acuerdo cómo lo llamo. Bueno, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Como unas fichitas donde aparece el que se llama esto, el dibujo del filósofo, dónde nació, dónde murió, cómo murió, sus características, las ideas, los aportes, las obras, una frase célebre, etcétera, como una ayuda para que ustedes conozcan a los principales filósofos medievales. Esa vaina es una vaina fundamental. Documentos, libros, artículos, presentaciones, incluidas estas conferencias educativas, están ahí. Hay una, por ejemplo, de la Edad Media que estamos viendo hoy, la filosofía cristiana, la filosofía de Tomás y su obra, Tomás y su pensamiento, y una que le gusta mucho a los estudiantes, especialmente a los más jóvenes, que se llama Sexo y Género en la Edad Media. También hay música medieval, ¿no? Allí hay un poco de músicas que yo he bajado, música gregoriana, etcétera, que pueden usarla como fondo en sus videos o en sus cosas. Hay películas de la Edad Media, ¿no? La película sobre Abelardo y Eloísa, la película sobre Escoto, sobre los inquisidores, etcétera, y hay unas películas que pueden ver con temas de la Edad Media. Hay videos también. Hay videos importantes, hay como documentales que les pueden servir también. Hay imágenes, esto es muy importante, son todas esas imágenes medievales que son tan bellas, ¿no? De las páginas miniadas, de los libros que se usaban en la iglesia. Hay unas imágenes espectaculares que ustedes pueden usar. No una imagen, sino montones, ¿no? Decenas de imágenes. Y unos enlaces a otros lugares donde pueden encontrar otra información. Con todas esas páginas, ustedes pueden sacar materiales de allí para hacer su trabajo creativo y eso les va a quedar muy bien. Entonces, este sería el punto de los trabajos creativos. Bueno, no sé si hay alguna otra duda sobre el trabajo creativo. No, parece que no, ¿no? Bueno, entonces pasemos a otro punto si les parece. Este es otro punto muy interesante que incluso se puede combinar con el trabajo creativo. Es una experiencia que está proponiendo la Red Latinoamericana. Perdón, está pidiendo la palabra un estudiante. Miguel, por favor. Una pregunta. ¿Hay algún límite mínimo en el tema de la producción industrial? ¿La que es tan larga o que es un censo debe ser? ¿O cómo es ahí como para uno también saber hasta dónde trabajar, no extenderse demasiado o no quedarse corto?
A ver, se entrecorta el audio, no logro entender. Si quieres escribir en el chat, puede ser mejor. No entendí bien. O intenta otra vez, a ver, más despacio, a ver si logro coger la idea. Perdón, profe, ¿me escucha mejor ahora? Mejor ahí, sí, ajá. Sí, ahí te escuchamos bien. Le preguntaba, profe, si usted tiene como un mínimo, o sea, ¿cuáles son los mínimos del trabajo? Me refiero a si es una novela, qué tan corta, qué tan extensa, cuál es lo mínimo que hay que producir, si es un video, qué tan largo debe ser. O sea, como unos parámetros, ¿eso nos los da usted o dónde están? Vea, pues ahí sí es un poco el sentido común, ¿no? Si es un video que no dure, que dure, no sé, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, porque en 10 minutos se habla mucho, ¿no? 7 minutos, depende de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, el muchacho que hizo un rap, el rap pues, se demora 4 minutos, ¿no es cierto? Una canción. O pues, si vas a escribir un cuento, pues, no sé, 3 páginas, 4 páginas. Tampoco se trata de hacer cosas grandes. Hay uno que hizo una obra de teatro, por ejemplo. La obra de teatro, pues sí se lleva 10, 12 páginas, pero eso depende mucho de qué es lo que vayas a hacer. Si es una historieta gráfica, la historieta gráfica con 4 o 5 páginas estuvo. O sea, si tú miras en el primer enlace, que se llama Creativos, allí tú puedes ver más o menos por dónde van los ganadores. Entonces dice, por ejemplo, si yo, no sé, a ver, yo lo cerré el sitio, pero voy a volver a entrar aquí, voy a poner, por ejemplo, creativos, voy a ver, por ejemplo, en el primer periodo, en el año 2022, el mejor trabajo creativo fue el de Gisa Peñaranda, que es una compañera. Si yo lo busco por aquí está, por ejemplo, voy a ver el video aquí en YouTube. Eso es muy bueno, cómo mezcla la música, la poesía, ¿no es cierto? Una historia fuerte. Entonces aquí está. Entonces dice que lo voy a abrir, voy a verlo en YouTube para verlo más rápido. Está entrando, espérenme un ratico ahí. Ajá, allí ya entro. Ahí está la estudiante Gisa, por ejemplo, ese video que es el ganador de ese año, de ese primer periodo, dura 4 minutos 47. O sea, dura 5 minutos el video, pero con todo, ¿no? Con imágenes, con todas las cosas. Les copio ahí en el chat, les copio el video de Gisa para que lo vean. Es agradable porque es un trabajo muy bien hecho. Ahí hay un esfuerzo, ¿no? Ahí hay un camarógrafo, ahí hay alguien que le ayuda con el sonido, etcétera. O sea, ahí hay un esfuerzo fuerte, un esfuerzo grande. Por eso ganan, ¿no? O sea, el que gana es porque se esfuerza. Hay un monólogo, por ejemplo, el estudiante de este periodo hizo un trabajo excelente, donde él mismo es un campesino de aquí de Nariño, de Ipiales, un campesino que se viste de monje y hace de monje. Se viste de obispo para mostrarse como inquisidor. Se viste de guerrero para mostrar cómo son los guerreros. Es él solo. Él solo hace ¿de qué se llama? Él hace todos los papeles y hace una historieta y hace una historia en video muy interesante. ¿Y cuántos actores han participado? Uno, él mismo. Él es el qué, él es el hereje, él es el inquisidor, él es el cura que lo acusa, él es la gente, etcétera. O sea, hay mucho de la creatividad, ¿no? La creatividad de la persona. Si vemos otro trabajo, por ejemplo, supongamos el trabajo que ganó en el 2022 uno, a ver quién ganó. 2024. Juan Manuel Bravo presentó una obra de teatro que se llama Storni, ¿no? Tenemos un ratico que aquí, como tengo tanta cosa abierta, se demora. Veamos cuántas páginas escribió Juan Manuel para hacer una obra de teatro. Y está 13, con 13 páginas. Pero es una obra de teatro con todo, ¿no? Toda la narración, el narrador, la ambientación, y empieza a contar ahí una historia, pues,
bastante interesante, ¿no? De un rey, etcétera, todo lo que se puede hacer, ¿no? Habla con la muerte, con el susurro, entonces ahí va siendo él una historia muy interesante, va por actos, por partes, etcétera. Ahí depende mucho de la creatividad de uno y de su habilidad. Hay gente que es muy hábil y aprovecha sus habilidades para hacer un buen trabajo. Entonces, este sería el punto. Bueno, ahí, yo les recomiendo eso. Miren a los ganadores y digan, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Puede ser un video, puede ser una historieta, puede ser un cuento, una novela, lo que a ustedes les parezca más adecuado y se les facilite. A unos se les facilitan más unas cosas, a otros se les facilitan otras. Ahí sí ya es del talento, ¿no es cierto? Bueno. Bien, entonces les decía, porque nos queda poco tiempo, les decía que la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval está haciendo una experiencia que se llama Seminario de Estudiantes de Filosofía Medieval. ¿Qué busca? Busca que un estudiante de un nivel más avanzado apoye a un estudiante de un nivel menos avanzado como ustedes, que está estudiando filosofía medieval, un estudiante que ya hizo filosofía medieval, que incluso puede estar haciendo un doctorado, puede estar haciendo una especialización, asesora a un estudiante de filosofía medieval. Entonces puede ser que ustedes, por ejemplo, sean asesorados por un estudiante de filosofía de la Argentina, o del Uruguay, o de Chile, de donde les toque. Entonces hay unos alumnos tutores que son los que están más avanzados y ustedes serían los alumnos de filosofía que me metí. Como no tenemos mucho tiempo para eso, yo les enviaría al correo institucional, les enviaría la información. Les enviaría la información, o si ustedes me escriben aquí ahorita mismo en el correo, aquí en el chat, perdón, del curso, me escriben sus correos personales, yo les envío la información a los correos personales para que ustedes la revisen, y si les interesa, eso no es obligatorio, pero sería muy interesante, porque esa experiencia la certifica la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Ustedes podrían tener un certificado de una entidad internacional en filosofía que les puede ayudar a ¿qué se llama? A socializar un poco su trabajo y que no quede así. ¿Qué trabajo es? El trabajo creativo, ¿cierto? Es que lo que pasa es que yo en la UNAD estoy haciendo el trabajo creativo, entonces yo quiero hacer esto, por ejemplo, quiero hacer una novela sobre un filósofo de la Edad Media, o quiero hacer un cuento sobre la Inquisición, o quiero hacer una historieta sobre la brujería. Entonces el otro estudiante le ayuda, lo asesora y puede que el trabajo quede hasta mejor. Entonces, si me mandan sus correos institucionales, sus correos personales, porque el institucional a veces no lo abren, yo les envío la información. Igual la puedo enviar igual la voy a enviar al que se llama, al foro de noticias del curso, y lo podría mandar a los grupos colaborativos para que la puedan ver allí. Esta sería otra posibilidad. Bueno, y finalmente otro asunto es que en el mes, espérenme, no me acuerdo bien, creo que es en el mes de octubre, de filosofía medieval. Espérenme un minuto, busco el congreso. Se va a realizar el Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval del 4 al 6 de octubre. Del 4 al 6 de octubre. Entonces, pues, si a ustedes les parece, podrían participar de manera virtual, pues obviamente de manera presencial también pudieran ir, pues, en la Argentina, Buenos Aires, pero ahora con la pandemia y todas estas cosas de la virtualidad, pues se nos facilita el asistir al Congreso a través de la virtualidad. Entonces, no sé si alguno tenga interés allí, podemos ver. Ahí sí ya lo que la red diga, no sé a cuántas ponencias tendrían que asistir o todo para que lo certifiquen. Una participación en octubre, creo que el periodo no sé cuándo se acaba. No sé cuándo se acaba el periodo. Si asistieran a unas 5 ponencias, yo diría unas 5 ponencias del Congreso, y ustedes guardan las evidencias y me las mandan, yo podría recibir eso por el trabajo final, y ustedes no harían el trabajo final, sino que
con el certificado de haber estado en las ponencias, con eso podríamos reconocer esa parte, ¿no? O mirar ahí, porque participar en un congreso internacional también tiene la ventaja, pues, de que ustedes ya van conociendo y van viendo, pues, otras posibilidades, otras cosas que para que vean cómo va el mundo de lo medieval, ¿no es cierto? Que es tan interesante. Entonces, también, si les parece, yo puedo, ¿cómo se llama? Puedo mandarles a los correos, y aquí por las formas de comunicación del curso, les puedo mandar la información del Congreso para ver si pueden participar. Eso no tiene ningún costo, es gratuito, y es muy interesante que vayan participando y escuchen, ¿no? A filósofos mayores, algunos de los mayores filósofos medievalistas que llamamos expertos en filosofía medieval de América Latina y de Europa participan en esos congresos. Vale la pena, ¿no? Es una posibilidad. Bueno, entonces ahí ustedes verán, pues, o me mandan los correos, o yo les mando por el correo institucional y por el curso, les mando la información de esos eventos, tanto del seminario de estudiantes de filosofía medieval como del Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval, para que miren si les puede interesar esta parte. Bueno, no sé si hay alguna opinión. Mientras entro al campus. Profe, muchas gracias por esa oportunidad del Congreso. Creo que es suena interesante poder como irnos ambientando, también generando como habilidades para en un futuro presentar nuestros trabajos. Y aunque yo creo pues que ninguno estamos estudiando por la calificación, al uno escogerla como una universidad a distancia, uno tiene muchas ocupaciones y creo que poder también tener la oportunidad de como homologar el trabajo final por la asistencia al Congreso, también es un asunto que a mí personalmente me motiva y creo que me ayudaría mucho. Y más en diciembre, que va a ser una época, el semestre finaliza como la tercera semana de diciembre. Es una época un poco compleja en mi trabajo, entonces creo que así avanzaría mucho en ir culminando parte de los retos. Muchas gracias. Sí, podría ser, a ver, aquí tengo la agenda, ya pude entrar. Y 4 al 6 de octubre, ¿no? Sí, perfecto, porque el semestre se acaba en noviembre. O sea, el asistir a unas 5 ponencias, en el seminario unas ponencias puede durar, vamos a ver, acuerdo cuánto puede durar. No son muy largas las ponencias, son creo que 20 minutos cada una. 20 minutos, puede entrar, por ejemplo, el día 4 puede oírse unas 2 ponencias, el segundo día puede oírse otras 2 ponencias y el último día puede oírse una última ponencia. Entonces, hacemos un trabajo allí que sea como un resumen sencillo que diga, bueno, estuve en esta ponencia, por ejemplo, sobre el problema del mal en Santo Tomás de Aquino, y el expositor, que se llamaba Fulano de Tal, desarrolló estas ideas. Y toma unas pantallas allí del Congreso y me las manda, y yo ya con eso cambiamos por el trabajo final, porque es más, me parece que es más interesante que usted participe en un Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval. Puede ser muchísimo más interesante que hacer la actividad final, por decir algo, ¿no es cierto? Sería una buena ocasión. Y lo mismo les enviaría yo la información del seminario de estudiantes de filosofía de América Latina, que también es una experiencia muy interesante, porque uno va abriendo como la cabeza a otras cosas, y va haciendo allí la cosa. Bueno, finalmente, el último punto sería que revisemos aquí rápidamente lo que hay que hacer en este momento. Este trabajo, en este curso yo le he dado, porque ya nos ha tocado sufrir tanto con el trabajo colaborativo. Esos grupos de trabajo colaborativo son muy complicados de manejar. Entonces yo le he dado una prelación al trabajo individual. Entonces, ¿qué dice la actividad individual de este reto número 2? Que es más o menos lo que vamos a hacer en los pasos siguientes. Dice, elaborar 3 fichas de lectura de textos de filósofos de la época autorizados por el autor.
Entonces yo, a ver, me comprometo a varias cosas, pero voy a escribir, porque si no después me olvido. Les voy a mandar información del seminario de estudiantes, les voy a mandar información del Congreso y les voy a mandar el listado de los filósofos de, ahorita estamos trabajando la temprana Edad Media, ¿no es cierto? La temprana Edad Media. Yo les voy a mandar la lista de los filósofos de la temprana Edad Media que ustedes pueden trabajar. Entonces usted coge 3 filósofos, ¿no? 3 filósofos y ya, eso ya está y tenemos otro sitio ahí. Hay otros sitios, que aquí hay sitios para todo, creativos. Aquí hay un sitio que se llama Filósofos, donde ustedes pueden encontrar esos tres filósofos que necesitan. Aquí está, temprana Edad Media. Aquí les voy a mandar el enlace exacto donde están los filósofos y allí mismo están las obras. Entonces aquí guarden todos esos enlaces porque todos los enlaces les ayudan a hacer la actividad. Aquí ya lo mandé. Entonces si ustedes entran a ese enlace último, ahí entró, dice filósofos temprana, dice. Entonces, aquí están los filósofos. Está San Agustín, el pseudo Dionisio, Boecio, está San Isidoro de Sevilla, está Estrabo y está Juan Escoto Eriúgena. Hay 6. Aquí hay 6. Entonces, de esos 6, escoja 3. Puede ser, por ejemplo, los 3 primeros. San Agustín, pseudo Dionisio y Severino Boecio. Ahí está. ¿Dónde nació? ¿De dónde era? ¿No? Por ejemplo, San Agustín era romano. Nació en tal año, murió en tal año, fue obispo y doctor de la Iglesia, una pequeña biografía, ahí están sus obras, las influencias que tuvo, las ideas principales, y abajo, en la parte de abajo dice sitio con las obras completas. Si yo le doy ahí clic, entonces me van a aparecer las obras de San Agustín, que son un montón, ¿no? Son un montón. Entonces dice, por ejemplo, voy a coger el libro que dice aquí, Contra la mentira. Entonces yo abro Contra la mentira, es una obra aquí de San Agustín, ahí están todos los datos, y yo con esta obra que se llama de la mentira, que es un capítulo, 2, 3 capítulos del libro, hago el trabajo que tengo que hacer. ¿Qué dice? Dice así, haga 3 fichas de lectura. ¿No? Ahí abajo está, y está el formato de fichas de lectura, entonces hace una de San Agustín, otra de Boecio, otra de Estrabo, lo que sea. Entonces las 3 fichas de lectura, bien completas, bien bonitas. Bien completas no significa con demasiada información, sino con la información necesaria, que queden bien bonitas y bien claras. Luego dice, elabore un mapa mental de la filosofía de la temprana Edad Media y sus principales filósofos, con detalles como fechas de nacimiento y muerte, principales ideas y obras más importantes. ¿Dónde está la información? En la misma página que les acabo de compartir. ¿No es cierto? Que dice temprana Edad Media. Con esa información usted puede hacer el mapa mental, no se necesita hacer más. Luego dice, seleccione un tema para el producto creativo final, la Inquisición, la brujería, las cosas, etcétera, ya lo explicamos. Y participe activamente en la primera conferencia educativa, lo que están haciendo ustedes aquí ahorita. O sea, no hay que hacer más. Esa es la parte individual. En la parte grupal, allá en el grupo colaborativo, hay que hacer un debate sobre la educación. Entonces, que en la educación en la Edad Media tenía estas características. Por ejemplo, estaba centrada en el profesor. Hoy no, hoy la educación está, por ejemplo, en el caso de la UNAD, la educación está centrada en el estudiante. Miren que el profesor apenas habla aquí, ahorita está hablando, pero el curso ya lleva más de un mes. En ese mes que ya pasó, los protagonistas fueron ustedes. Yo ahora hago esta intervención y me callo. Y ustedes comienzan a trabajar todo esto a lo largo de un mes. Y dentro de un mes nos volvemos a ver. O sea, el trabajo fuerte del curso lo hace el estudiante. Entonces ahí hay una discusión, ¿no? un debate sobre la educación en la Edad Media y la educación en la actualidad. O sea, a ver si era mejor, si era peor. Eso depende mucho de las posiciones de cada uno, ¿no es cierto? En esos tiempos los profesores eran sabios, los estudiantes eran muy aplicados. Hoy, quién sabe, ahí sí ya es cosa de ustedes. Y diseñamos un sitio web. Un estudiante del grupo, un solo estudiante de todo el grupo dice, a mí se me facilita porque yo hago páginas web
o yo manejo Padlet. Padlet yo no lo he manejado nunca, me sugirieron que lo propusiera ahí, y allí tienen que aparecer los resultados del debate. Entonces las conclusiones del debate aparecen allí. Y listo. No hay necesidad de hacer trabajo escrito. El trabajo escrito es el individual, ¿no? Con normas APA, con su portada y tal, el trabajo individual. Trabajo de grupo no existe. Lo que hacen todos los estudiantes, lo que hacen es, en el informe, allí ponen el enlace. O yo cojo el enlace directamente del foro para ver el trabajo grupal. Entonces ahí está la ficha de lectura y ahí está el formato en APA para que ustedes no den vueltas. Ahí simplemente lo descargan ahí del foro y ya empiezan a trabajar. Este sería el trabajo de este periodo. Hay un solo informe individual que tiene que subirse al entorno de evaluación y lo único que se les pide de trabajo en grupo es intervengan en el foro y hagan el sitio web. Y yo allí ya se pone la calificación y demás, y ya queda eso listo. Este sería el trabajo en este segundo reto que decimos. Bueno, no sé, allí ya se nos terminó el tiempo. Tenemos una orden de no trabajar más allá de las 9, pero si hay alguna pregunta, la respondemos rápidamente. Ustedes dirán, ¿o quedó claro? ¿Alguna inquietud adicional? Juan José. Sí, profe, una pregunta. Nosotros podemos hacer un blog y cada uno escribe al blog y luego uno se encarga de subirlo al entorno de evaluación. No, el trabajo es individual, todos lo suben al entorno de evaluación, cada uno sube el suyo. Sí, correcto, pero lo podemos mandar a un blog para que después lo podamos subir a la evaluación final. Sí. ¿No podría ser así? Sí, ahí está el formato en Word para que ustedes hagan el informe y lo suban al entorno de evaluación. Y yo ya la página web y todo eso yo la cojo directamente del foro. Ustedes dicen, esta es la página web del grupo, yo entro ahí y ahí la califico. Entonces, para que no nos compliquemos y solamente mandemos un solo trabajo individual. Este es mi trabajo individual y adiós. ¿No es cierto? Para no estar dependiendo de que si participaron en el grupo, si no participaron ustedes. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Supongamos, Juan José, que usted está en su grupo y en su grupo no aparece nadie. Entonces usted simplemente hace 3 aportes en el foro, bien bonitos, bien completos, unas 150, 200 palabras cada aporte. Dice, este es mi aporte, como nadie participó, entonces yo hice el trabajo, yo hice la página web y ahí en la página web aparecen mis aportes y mis conclusiones y cumplió, ¿no es cierto? En el trabajo web pues sí hay que poner unas imágenes, unos videos, así para que se vea bonito. Y listo. Yo ya me encargo de calificar y ahí vamos avanzando. Ok, muchas gracias, profe César. Bueno, Juan José, no sé si haya otra pregunta. Profe, creo que todo está claro. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí, parece que está todo claro. De todas maneras, ustedes saben, con toda confianza en el foro, me escriben y yo estoy pendiente. Yo entro todos los días al curso, estoy revisando los mensajes, estoy revisando los aportes, etcétera. Cualquier inquietud ahí firme. Y también ahora ya no tenemos Skype porque lo prohibieron, porque había algunos problemas de filtración de la información y porque el Skype era personal y entonces ahí había un poco de problemas y de cosas, pero pueden escribirme aquí en Teams, por el chat de Teams, me buscan, ahí entran al chat, me buscan y allí me pueden hacer preguntas, comentarios, lo que sea, y yo por aquí mismo les respondo, porque ahora el canal oficial de comunicación de la UNAD es Teams, esta misma aplicación por la que estamos haciendo la reunión. Y yo estoy pendiente para contestarles y toda la cosa para que todo quede bien. Muy bien. Bueno, entonces como ya son más de las 9, entonces les agradezco mucho la participación. Me agradezco mucho la participación. Ha sido un gusto conocerlos y estamos a la orden. Estamos a la orden por aquí. Tengo un asuntico pendiente con Alex Josué, que tuvo un problema para subir el trabajo. Yo le contesté
en el curso que no, porque no puedo contestar que sí en el curso. Pero entonces, por favor, haga el trabajo y me lo manda en estos días, ojalá antes del domingo, y yo se lo califico. Obviamente no le pondré los 25 puntos, pero sí lo puedo calificar sobre 20 para que no pierda todos los puntos. Pero lo hago por aquí porque en el foro no puedo escribir nada en contra de la norma, porque ahí me crucifico yo mismo. Pero aquí sí. Entonces haga el trabajo y me lo manda para calificarlo. Bueno, entonces un gusto oírlos. Voy a terminar la grabación y que tengan una buena noche y que sigan avanzando con sus estudios. Ha sido un gusto conocerlos a todos. Bueno, Muchas hasta gracias. mañana. De asistencia. Gracias, Bueno, profe. muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, a todos. profe. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Profe, ¿se maneja yo la asistencia o ya no se hace eso? Sí, yo la bajo aquí, el sistema la entrega. El sistema la entrega, no hay Bueno, problema. gracias. Bueno, Bueno, muy gracias, bien. profesor. Bueno, Hasta esté luego. muy bien. Hasta luego.